Otra vez, buenos días, Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos de estar aquí. Gracias por el tiempo. Para mí es un privilegio predicar sobre las misiones. Ustedes saben que no hay ninguna iglesia perfecta. Sin embargo, mi familia, mi esposa Mary y yo somos productos de una iglesia que está involucrada en la obra misionera. Tenemos una pasión para las misiones. Y nosotros creemos que cada iglesia local tiene un rol muy vital, muy importante en la obra misionera. Esta mañana yo no quiero malgastar su tiempo. Mi opinión no es importante. Lo importante es lo que dice la Biblia. Queremos seguir la palabra de Dios. Lo que yo quiero lograr esta mañana es presentarles una introducción a una base bíblica del rol de la iglesia local en la obra misionera. Por lo tanto, es importante entender qué es las misiones. Pero antes, oremos. Dios, gracias por esta mañana. Ayúdanos a entender bien tu propósito para la iglesia local en la obra misionera. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo sé a veces que acá en Panamá, cuando pensamos en las misiones, pensamos en una iglesia hija que tiene una iglesia madre, y siempre la misión depende de la iglesia madre. Y claro, es importante plantar iglesias nuevas. Es muy importante. Sin embargo, la meta de cada iglesia es tener iglesias hermanas en lugar de tener iglesias hijas. Una pausa. ¿Pueden entenderme? ¿Pueden escucharme? Ok. Yo sé que mi español es horrible, mi acento no es bueno, entonces yo no quiero hacer algo malo. Bueno, es importante plantar iglesias nuevas. Esto es una parte de la obra misionera. Sin embargo, la meta es otra vez establecer iglesias hermanas que funcionan independiente de la iglesia madre. Es la meta que tenemos. Un ejemplo, pensando en la familia. Como padres queremos criar a hijos que crezcan en su fe y que dependan a Dios en lugar de depender de nosotros. Queremos que nuestros hijos sean maduros en la fe. Deberíamos querer lo mismo para las iglesias hijas que tenemos. Por lo tanto, al pensar en las misiones, está bien pensar en iglesias hijas, pero las misiones es más también. Hay más en la obra misionera. Entonces, si ustedes tienen una Biblia, esta mañana estaremos en 3 libros de la Biblia, la verdad. Mateo 28, Hechos 11 y 13, y también Filipenses capítulo 4. Pero vamos a empezar en Mateo 28. Entonces, si ustedes tienen una Biblia, ábrela Mateo 28, por favor. Y creo que está en la pantalla también. Mateo 28. En un momento vamos a leer del versículo 16. Primero, una definición de la obra misionera. Muchas gracias. Las misiones es la tarea organizada de hacer discípulos de todas las naciones. Otra vez.
Las misiones es la tarea organizada de hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para mí es interesante leer que entre los discípulos de Jesús, algunos adoraron a Jesús, pero otros dudaban. Entre los 11 discípulos, algunos adoraron a Jesús y otros dudaban. Sabemos que la adoración es expresada a través de nuestras palabras y también nuestras canciones. De hecho, gracias por las alabanzas antes de la predicación, porque las alabanzas preparan nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. La adoración es importante, pero también la adoración es a través de nuestra obediencia también. Dudar es vacilar en creer. Yo creo, yo no creo. Es tener dudas. Y yo creo que a veces, si estamos dispuestos a hablar honestamente, a veces cada uno de nosotros tenemos dudas. Entonces, por lo tanto, oramos como el padre de la muchacha en Marcos 19. Yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Estamos agradecidos por la paciencia de nuestro Señor. Él entiende nuestras dudas. A veces adoramos a Jesús y otras veces tenemos dudas. Sin embargo, el mensaje de Jesús en este texto es para ambos grupos. Él dijo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús tiene todos los derechos para mandarnos. Él es perfecto. Él nunca habla en ignorancia. Él sabe los propósitos de su Padre. Él conoce el corazón de su Padre. Siempre sus mandamientos son perfectos y siempre son para la gloria de Él, pero también para nuestro bien, para nuestro gozo. Y yo no sé sobre ustedes, pero yo quiero estar feliz. Yo quiero tener gozo en mi vida. La manera para tener gozo es glorificar a Dios. Queremos glorificar a Dios. En este texto, porque nuestro Jesús, Señor, es perfecto, sus mandamientos son perfectos también. Y el mandamiento es hacer discípulos de todas las naciones. Él es nuestro jefe. Él es nuestro Dios, nuestro Señor soberano. Pero también el mandamiento es claro y sencillo. Es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Un discípulo de Cristo es solamente un seguidor de Él. El proceso es
Ir, bautizar y enseñar. Ese es el proceso de hacer discípulos. Ir, bautizar y enseñar. El proceso. Pero también tenemos una promesa. La promesa es la presencia de Jesús con nosotros. Estamos en la presencia de el que tiene todo poder y toda autoridad. Él es Dios. El mandamiento para cada uno de nosotros es ir y hacer discípulos de Cristo. Bueno, al pensar en hacer discípulos, una definición que me ha ayudado mucho es: hacer discípulos es ayudar a otros a seguir a Cristo. Nada más. Sin embargo, el proceso de ayudar a otros a seguir a Cristo incluye ciertas partes. La primera parte de hacer discípulos es la proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio. Yo podría leer muchos textos de la Biblia, solamente algunos ejemplos. Hechos 1:8. Las palabras de Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Somos testigos porque tenemos un mensaje. Romanos 10, versículos 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero hay preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo orarán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En el Evangelio tenemos un anuncio, tenemos buenas nuevas, y es importante en el proceso de hacer discípulos proclamar el Evangelio. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Claro, es la responsabilidad del pastor, del predicador, pero cuando yo digo proclamar, es solamente compartir las buenas nuevas. Y cada uno de nosotros debemos compartir las buenas nuevas de nuestra salvación, de la obra de Cristo. Entonces, en el proceso de hacer discípulos, hay que pensar en la proclamación del Evangelio. La segunda parte de hacer discípulos es la conversión supernatural de pecadores. La conversión supernatural de pecadores. Un ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Podemos ver la obra de Dios en nuestra salvación. En versículo 8, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Para recibir la salvación, sabemos que necesitamos la obra supernatural de Dios en nosotros. Y también es la verdad en el proceso de hacer discípulos. Nuestra responsabilidad es proclamar el Evangelio. Y es la obra de Dios para salvar a los pecadores. Es la obra supernatural de Dios. La tercera parte de hacer discípulos es el bautismo de los convertidos, el bautismo de los cristianos. El bautismo es una manera de identificarse con Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero también el bautismo es una manera para identificarse con sus hermanos y hermanas en Cristo. Hechos 2, 41. Así que los que recibieren su palabra fueron bautizados. La cuarta parte de hacer discípulos es enseñar a los cristianos. Entonces, la proclamación del Evangelio, la obra supernatural de Dios en la salvación, el bautismo para identificarnos con Dios y con nuestros hermanos en Cristo, y también enseñar a los cristianos. Hechos capítulo 2, 42. Y ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 11. Después fue Bernabé a Tarso para buscar al Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ok, hermanos y hermanas, un resumen hacia este punto, porque lo que estoy tratando de hacer es establecer una base bíblica de la obra misionera. Entonces es importante entender qué es hacer discípulos y más, cuál es nuestra responsabilidad en hacer discípulos. Como seguidores de Cristo, Dios nos dio el mandamiento de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Es decir, tenemos el mandamiento de ayudar a otros a seguir a Cristo. Y recuerden, yo digo que las misiones es la tarea organizada de hacer discípulos, de ayudar a otros a seguir a Cristo de todas las naciones. Entonces hay que pensar en Colón, en Panamá, pero también en todo el mundo. Cuando pensamos en el discipulado, cuando pensamos en ayudar a otros a seguir a Cristo, yo quiero estar muy claro, como cristianos no tenemos ninguna opción. Hay que pensar en acá, en Panamá, en todo el mundo. Bueno, ahora yo quiero compartirles 5 motivos para involucrarnos en la obra misionera. 5 motivos para involucrarnos en la obra misionera. Número 1. Queremos obedecer a Dios. Nuestra obediencia no es opcional. Tenemos 2 opciones: obedecer o desobedecer. Como cristianos, nuestro deber es ayudar a otros a seguir a Cristo. Estemos donde estemos, no importa, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro país y en todo el mundo. Queremos obedecer a Dios. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 14 que somos la luz del mundo. Y claro, nuestra luz debe brillar más en nuestro alrededor, pero también debe brillar más allá. Es decir, tenemos un impacto aquí en Colón, pero también en el mundo. Es el propósito de Dios. Por lo tanto, tenemos la obra misionera. Si somos salvos, Jesús es nuestro Señor y Salvador, y estamos bajo la autoridad de Él. Y su autoridad debería ser suficiente para nosotros. Él es nuestro jefe. Entonces, si Él dice, haga esto, lo hacemos. ¿Por qué? Porque Él es Dios.
Él tiene los derechos para mandarnos. Entonces, el primer motivo, queremos obedecer a Dios. Número 2, tomamos en serio la gloria de Dios. Tomamos en serio la gloria de Dios. Sabemos que Dios nos salva para la alabanza de la gloria de su gracia, según Efesios 1:6. Hacemos todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Otra vez, solamente un comentario. Yo quiero estar feliz. Yo quiero gozo. Y estoy aprendiendo en mi vida que el camino para tener gozo, para tener paz, para estar feliz, es glorificar a Dios. Es nuestro propósito. Entonces, queremos obedecer a Dios, pero también queremos glorificar a Dios. Número 3. Un motivo para involucrarnos en la obra misionera. Esperamos el retorno inminente de Cristo. Sabemos que Cristo vendrá pronto. Sabemos que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Sabemos que hay una necesidad urgente de llevar el Evangelio a los demás. El mundo necesita la esperanza en Cristo que tenemos. Número 4. Amamos a Dios y a nuestro prójimo. Nos involucramos en la obra misionera. Es una cuestión de amor. Amamos a Dios, pero también amamos a los demás. Sabemos que tenemos lo que el mundo necesita. De hecho, es el quinto motivo. Sabemos que todos necesitan a Jesús. Jesús dijo en Juan 14:6, ustedes saben este versículo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Pedro dijo en Hechos 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es el camino. Y nosotros sabemos que los demás necesitan a Jesús. Pero ellos no pueden entender el Evangelio sin escucharlo. Entonces yo creo que tenemos 5 motivos para involucrarnos en la obra misionera. Y otra vez, de una manera muy rápida, queremos obedecer a Dios, queremos glorificar a Dios. Esperamos el retorno inminente de Cristo. También amamos a Dios y amamos a los demás. Y sabemos que todos necesitan a Jesús. Yo no creo que sea necesario mostrarles la necesidad de la obra misionera. Sin embargo, yo quiero establecer una base bíblica de la obra misionera. La Biblia es muy clara. Todos son culpables delante de Dios. No hay justo ni aún uno. También la Biblia es clara que Jesús es el único camino para tener una relación correcta con Dios. Hermanos, tenemos bastante motivos para involucrarnos en la obra misionera. Ok. Otra vez. Nuestra responsabilidad es hacer discípulos de Cristo de todas las naciones.
En otras palabras, nuestra responsabilidad es ayudar a otros a seguir a Cristo. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros, pero también es la responsabilidad de la iglesia local, el cuerpo de Cristo. Ahora, lo que yo quiero tratar de hacer es hacer una conexión entre la iglesia local y la obra misionera. ¿Está bien? ¿Están conmigo? Ok, vamos a Hechos capítulo 11. Hechos 11. En un momento vamos a leer del versículo 19. Hechos 11. Otra vez, me gustaría poner nuestra atención en la iglesia local y la obra misionera. Como un ejemplo para nosotros, vamos a examinar la iglesia local de Antioquía. La iglesia local de Antioquía. Creo que nos ayuda a entender el inicio de la iglesia en Antioquía. Y por eso vamos a leer Hechos 11 del versículo 19. Hechos 11, 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Una pausa. Vemos la proclamación del evangelio. La primera parte de hacer discípulos, la proclamación del evangelio. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. En gran número creyó y se convirtió al Señor. La segunda parte de hacer discípulos, la obra de Dios. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, o Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ok, hermanos, por la persecución contra la iglesia en Jerusalén, muchos hermanos salieron. En estos versículos vemos la obediencia de algunos hermanos de Chipre y de Cirene. Ellos anunciaron el evangelio en la ciudad de Antioquía. Y por la obra supernatural de Dios, un gran número creyó y se convirtió al Señor. Después, en versículo 22, la noticia llegó a los hermanos en Jerusalén. Ellos escucharon, hay cristianos en Antioquía. Y ellos pensaron, ¿cómo? Ellos no son judíos. Entonces, la iglesia en Jerusalén
envió a Bernabé como una manera para investigar la situación. Bueno, Bernabé confirmó todo. Y de hecho, el texto dice que él vio la gracia de Dios en las vidas de nuestros hermanos en la ciudad de Antioquía. Entonces, Bernabé, sabiendo que Dios estaba trabajando, él se fue para buscar a Pablo. ¿Por qué? Para conseguir la ayuda de Pablo para enseñar a los hermanos de Antioquía. Hermanos, otra vez en este texto, yo creo que vemos el discipulado en acción. Versículo 26 dice, los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Hechos 11 vemos la gracia de Dios entre nuestros hermanos en Antioquía. También vemos que ellos eran comprometidos con las enseñanzas de Jesús. Ellos querían aprender cómo seguir a Cristo. Ellos querían aprender cómo obedecer y crecer en su fe. Entonces vemos como el inicio de la obra de Dios en la ciudad de Antioquía. Dios está trabajando en nuestros hermanos en esta ciudad. Ahora vamos a capítulo 13, Hechos 13. Hechos 13, versículos 1 a 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, la misma iglesia, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, o Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Leemos en estos versículos que los líderes de esta iglesia local estaban adorando a Dios. Versículo 2 dice, ministrando al Señor y ayunando. Yo creo que es decir, ellos estaban sirviendo, orando y ayunando. Y más, yo creo que por el ejemplo de los líderes y por el testimonio que tenemos de la iglesia local de Antioquía, era la práctica de todos los hermanos de esta iglesia. Orar, servir, ayunar, servir a Dios. Otra vez, los hermanos de esta iglesia demostraban la gracia de Dios. Ellos querían aprender y obedecer la palabra. Y ellos adoraban a Dios. Ellos son un buen ejemplo para nosotros. También, esto es importante, ellos escucharon al Espíritu Santo. Versículo 2, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y ellos obedecieron a Dios. Ellos escucharon a Dios y lo obedecieron a Él. Después de ayunar y orar más, ellos les impusieron las manos y los despidieron. Algunas versiones de la Biblia dicen los enviaron. Y es interesante porque en versículo 4 leemos, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo.
podemos aprender algo aquí. ¿Qué aprendemos de nuestros hermanos de Antioquía? Como cristianos y como una iglesia local, debemos, número uno, permanecer fiel al Señor. En capítulo 11, Bernabé animó a los hermanos a permanecer fiel al Señor. Hermanos, debemos permanecer fiel al Señor. Número 2, debemos aprender de la palabra de Dios y obedecerla. Yo sé, es muy sencillo. La vida cristiana es muy difícil. Sí, no es fácil la vida cristiana. Sin embargo, la vida cristiana no es complicada. Es confiar y obedecer. Entonces queremos aprender de la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Número 3. Algo que podemos aprender de nuestros hermanos de Antioquía. Debemos servir, orar y ayunar. Número 4. Debemos escuchar al Espíritu Santo. Escuchar al Espíritu Santo. Es importante saber siempre, el Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios. Y nunca nos diría algo que está en contra de la palabra de Dios. Entonces, si queremos escuchar del Espíritu Santo, necesitamos la Biblia. Leemos la Biblia. El Espíritu Santo nunca dice algo que está en contra de la palabra de Dios. Si queremos saber que si el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia, la cuestión es, ¿dónde está la Biblia? ¿Seguimos la palabra de Dios o no? Y si seguimos la palabra de Dios, sabemos que si sigamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, 100%. Y yo no puedo explicar la Trinidad, pero un rol del Espíritu Santo siempre es glorificar al Hijo, glorificar a Jesús. Y cuando estamos en la iglesia y escuchamos sobre el Espíritu Santo, sobre el Espíritu Santo, sobre el Espíritu Santo, pero nunca escuchamos sobre Jesús, podemos saber que el Espíritu Santo no está en esta iglesia. ¿Por qué? Porque siempre el Espíritu Santo quiere mostrarnos a Jesús. Bueno, sin embargo, el punto es que queremos escuchar el Espíritu Santo y siempre es a través de la palabra de Dios. Número 5. Otra cosa que aprendemos de la iglesia local de Antioquía. Es nuestra responsabilidad enviar a hermanos de la iglesia local en la obra misionera. De una manera más personal. Como Iglesia Templo Bautista de Colón, es su responsabilidad enviar a misioneros. Claro, es la responsabilidad de Iglesia Bautista de Costa Verde, es la responsabilidad de Iglesia Bautista Miles Strait en Sadie Daisy, Tennessee, pero también es su responsabilidad como una iglesia local enviar a misioneros. Los hermanos de Antioquía enviaron a Bernabé y a Pablo.
También el texto en Hechos 13 dice, ellos eran enviados por el Espíritu Santo, versículo 4. Por lo tanto, vemos la conexión entre la obra de la iglesia local, entre la responsabilidad de la iglesia local y la obra del Espíritu Santo. La obra misionera, la tarea de hacer discípulos de todas las naciones, es la obra del Espíritu Santo y también de la iglesia local. Claro, Dios no nos necesita, pero en su plan, en su propósito, Él quiere trabajar a través de la iglesia local. Entonces, con la obra del Espíritu Santo y la obra de la iglesia local, enviamos a misioneros. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia local en la obra misionera? O otra forma de hacer la misma pregunta. ¿Qué debe hacer la iglesia local en la obra misionera? Por ejemplo, quizás ustedes me responden, ok, sabemos que es nuestra responsabilidad enviar a misioneros. Pero ¿qué más? ¿Qué hacemos? Primero, hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Qué debe hacer la iglesia local en la obra misionera? Hacer discípulos. Ayudar a otros a seguir a Cristo. La iglesia local debe ser comprometida a hacer discípulos en la comunidad y también en el mundo. Segundo, enviar. Decimos, ok Dios, queremos obedecerte. Vamos a enviar a hermanos. No sabemos quién, cuándo, pero estamos comprometidos. Vamos a enviar a hermanos. También, como hemos visto, la iglesia local tiene el privilegio de enviar a hermanos de la iglesia en la obra misionera. Una evidencia de una iglesia saludable, hablando espiritualmente, es que esa iglesia envía a hermanos como misioneros. Entonces, ¿qué hacemos como una iglesia local? Hacer discípulos, enviar. Número 3, orar. Es la responsabilidad de la iglesia local orar por los misioneros enviados. Hechos 13, versículo 3. Ellos oraron antes de enviar a Bernabé y Pablo. Sin embargo, yo no creo que esa fuera ni la última ni la única vez que ellos, los hermanos de la iglesia, oraron por Bernabé y por Pablo. Yo creo que ellos seguían en oración por ellos después de enviarlos en la obra misionera. Sabemos que la oración es muy importante. Es nuestra comunicación con nuestro Señor. Y en la oración, a través de nuestras peticiones y suplicaciones, tenemos la oportunidad de llevar las necesidades de nuestros misioneros delante del trono de Dios. Y créeme, los misioneros tienen muchas necesidades espirituales, emocionales, físicas, financieras, relacionales, entre otras necesidades. Un misionero tiene muchas necesidades y ellos necesitan nuestras oraciones. Cuarto, la iglesia local debe dar ofrendas. Dar ofrendas a la obra misionera. Es la responsabilidad de la iglesia local apoyar a los misioneros con sus ofrendas. Yo creo que la iglesia en Filipos nos da un buen ejemplo. Entonces vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4,
Vamos a leer versículos 15 al 20. Otra vez, Filipenses 4, 15 al 20. Y para recordarles, la pregunta es, ¿qué debe hacer la iglesia local en la obra misionera? Hacer discípulos, enviar, orar y cuarto, dar ofrendas. Filipenses capítulo 4. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica, discúlpeme por mi español otra vez, me investéis una a otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro, se gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aprendemos varias cosas de este texto. Al dar ofrendas a la obra misionera es una participación en el Evangelio. Es una participación en el Evangelio. El misionero y la iglesia local son un equipo en esta obra de Dios. El misionero necesita a la iglesia local para que él o ella vaya a la iglesia local. Y la iglesia local necesita al misionero porque todos no pueden ir en todo el mundo. Si cada uno de nosotros fuéramos misioneros, ¿quién va a dar ofrendas para apoyarnos? Todos no tienen el llamado de ser misionero. Claro, cada uno de nosotros tenemos el llamado de hacer discípulos. Sin embargo, hay personas, hay hermanos y hermanas en Cristo que tienen el llamado de Dios enviado por el Espíritu Santo para enviar a otras partes del mundo. Pero cuando la iglesia local da ofrendas, es una participación en el Evangelio. El misionero y la iglesia local trabajan juntos para cumplir la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones. También de este texto, al dar ofrendas al misionero es una manera de recibir. Cuando la iglesia local apoya al misionero, la iglesia local recibe la bendición de participar en el Evangelio. También de este texto, las ofrendas deben ser consistentes. En el versículo 16 dice, me investéis una y otra vez para mis necesidades. El misionero siempre depende de Dios. Siempre. El misionero sabe que Dios es el proveedor de todo. Sin embargo, Dios usa a las iglesias locales, personas y familias como los canales de la provisión de Dios. El misionero tiene los mismos gastos que tenemos. Hay que pagar la luz, el agua, el internet, el alquiler, la comida, la ropa, el útil escolar, medicina, gastos del ministerio, entre otras cosas. Solamente porque alguien es misionero no significa que esta persona no tiene gastos de la vida. Todavía el misionero tiene gastos.
Y claro, quizás una iglesia local no tiene los recursos para suplir todas las necesidades de un misionero. Sin embargo, varias iglesias locales pueden colaborar juntos para enviar a un misionero. Por ejemplo, en el caso nuestro, el caso de nuestra familia, tenemos 7 iglesias y más que 60 familias que nos apoyan en esta obra para estar aquí. Una persona, una iglesia local, en la mayoría de los casos no tiene los recursos para enviar a una familia. Pero cada persona, cada iglesia local puede ser una parte en la obra misionera, en la obra, el privilegio de dar ofrendas. También yo creo que lo importante es dar consistente, yo diría mensual, y dar una cantidad regular. Por ejemplo, quizás $50 mensuales, quizás 100, quizás 1000, yo no sé. Y la Biblia no nos dice tampoco. Lo importante es dar, apoyar a los misioneros. Y quizás a veces una ofrenda especial. Quizás hay una oportunidad en el ministerio, pero el misionero no tiene los recursos. Ok, vamos a enviar una ofrenda adicional, una ofrenda especial para ayudar en esta obra. Yo no sé, solamente un ejemplo. Pero también, quizás alguien diría, ¿cómo sabemos que el misionero usa las ofrendas correctamente? ¿Cómo sabemos que el misionero usa las ofrendas correctamente? Yo creo que es una muy buena pregunta. Por lo tanto, es importante conocer bien al misionero. Si enviamos a los hermanos que son llamados por el Espíritu Santo, no es necesario tener ninguna preocupación de darles demasiado dinero. Ellos saben que Dios es el dueño de todo y el misionero, como nosotros, solamente es administrador. La iglesia tiene, si la iglesia local tiene una preocupación que el misionero no use el dinero correctamente, sería mejor traerlo a casa, como decimos en inglés, y enviar a alguien más. Necesitamos confiar en el misionero, pero después de dar la ofrenda, es la responsabilidad del misionero entre él o ella y Dios para rendir cuentas cómo el misionero usa el dinero. Pero otra vez queremos enviar a los hermanos con responsabilidad. Y yo no digo que damos una ofrenda y nada más. Pero lo que yo digo es que la iglesia local no es como la policía para saber qué hace el misionero con cada centavo del dinero. Espero que ustedes me entiendan en este punto. Pero lo importante es que nosotros tenemos la responsabilidad de dar ofrendas al misionero. Otra cosa, según versículo 17, a dar ofrendas al misionero, recibimos fruto que abunde en nuestra cuenta. Es decir, un día, para mí este es increíble, un día vamos a ver los resultados eternos de nuestra inversión en la obra misionera. Muchas veces nosotros como una familia pensamos en nuestros hermanos de Estados Unidos. Y por la gracia de Dios, lo que podemos hacer acá en Panamá, lo que podemos hacer en Costa Verde, es en la cuenta de los hermanos de Tennessee. Aunque ellos están en Tennessee. ¿Por qué? Porque es una participación en el Evangelio. Un ejemplo, pensando en ustedes como una iglesia local. Suponiendo que ustedes
envíen a misionero a, no sé, Asia. Pero ustedes están aquí en Panamá. Un día, cuando Cristo viene, ustedes van a tener el fruto de la obra en Asia. Solamente un ejemplo. Entonces, la obra misionera es una manera para impactar todo el mundo para el reino de Dios. Es un privilegio increíble que tenemos. Más, versículo 18, nuestras ofrendas son un olor fragante, son un sacrificio acepto y son agradables a Dios. Y aún más, tenemos una promesa en versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recuerden, el contexto de este versículo, de esta promesa, es dando ofrendas a la obra misionera. Mary y yo crecimos en una iglesia involucrada en la obra misionera. Y todavía es una iglesia involucrada en la obra misionera. Por lo tanto, es una razón que estamos aquí en Panamá. Siempre creciendo, Mary y yo veíamos a misioneros en la iglesia para compartirnos la carga que ellos tenían para este o ese país, dar reportes a la iglesia y más. Y siempre el pastor de la iglesia nos hablaba sobre la importancia y la necesidad de la obra misionera. Es como si la obra misionera fuera en la sangre de la iglesia. Y yo creo que debe ser así. Pero también yo recuerdo claramente en la mente, a veces la iglesia en Tennessee tenía una necesidad financiera. Tuvimos una necesidad. Siempre, y hermanos, créanme, siempre, en el medio de una necesidad, el pastor nos decía, hermanos, nosotros como una iglesia tenemos una necesidad. La próxima cosa que él siempre diría era, yo creo que deberíamos dar más dinero a la obra misionera. Otra vez el pastor, hermanos, tenemos una necesidad, no sabemos lo que vamos a hacer. Yo creo que deberíamos dar más a las misiones. Hermanos, cada vez, siempre, cuando dábamos más a la obra misionera, Dios también suplió las necesidades de la iglesia local, cada vez. Yo creo que era el cumplimiento de la promesa que encontramos en el versículo 19. Yo no quiero decir que cada vez que damos dinero, vamos a recibir más dinero. No es la promesa. No es el asunto de este versículo. Pero tenemos un Dios que sabe cómo suplir cada necesidad que tenemos. Y Él es fiel. Versículo 19, otra vez. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La promesa de Dios, pero en el contexto de la obra misionera. Y una cosa más en este texto, versículo 20. A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando apoyamos a los misioneros con nuestras ofrendas, es para la gloria de Dios. Otra vez, la iglesia local debe hacer discípulos, debe enviar a los misioneros, debe orar por los misioneros, debe dar ofrendas a los misioneros, pero también, quinto, la iglesia local debe mantenerse informada y preocupado por la obra misionera. Vamos a Hechos capítulo 14.
Hechos capítulo 14. Hermano, solamente un comentario. Yo prefiero predicar 30 minutos. Entonces, discúlpame, por favor. Yo sé, yo tengo mucha información esta mañana y la verdad es que yo podría seguir predicando por 2 horas más sobre este tema. Pero estamos casi terminados. Entonces, sígueme un momento más, por favor. La iglesia local debe mantenerse informada y preocupada por la obra misionera. En Hechos capítulo 14, versículo 26, hablando sobre Bernabé y Pablo y el primer viaje misionero. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Pablo y Bernabé habían regresado de su primer viaje misionero y dieron un reporte a la iglesia de Antioquía y pasaron tiempo con los hermanos de la iglesia. También en la obra misionera, no es que la iglesia envía a alguien, da una ofrenda una vez cada mes y ya nada más. La iglesia local debe mantenerse en comunión con los misioneros. Es necesario para el misionero, pero también para la iglesia local. Wow, hermanos. Podríamos conversar sobre qué hace el misionero. No vamos a tomar el tiempo para investigar esta pregunta, pero al ver la vida de Pablo, al ver el modelo misionero de Pablo, siempre él hacía 3 cosas. Él, es decir, hacer discípulos, plantar iglesias nuevas y fortalecer iglesias establecidas. Entonces, al pensar en los misioneros que vamos a enviar, necesitamos pensar en la obra que ellos van a hacer. Y creo que es importante que el misionero siempre, la primera responsabilidad es hacer discípulos. Pero siempre Dios trabaja a través de la iglesia local. Entonces, es importante ir, proclamar el evangelio, hacer discípulos de Cristo, plantar iglesias, plantar más y más iglesias, pero siempre fortalecer a las iglesias establecidas. Es decir, no queremos olvidar los lugares donde fuimos antes. Siempre hacer discípulos, plantar iglesias nuevas y fortalecer iglesias establecidas. También podríamos conversar sobre el sacrificio de la obra misionera. El sacrificio para la iglesia, el sacrificio para el misionero, pero quizás en otra ocasión. Pero hay un sacrificio. Es importante saber que hay un sacrificio en la obra misionera. Como he dicho, es posible conversar por horas, días y semanas sobre la obra misionera. Todavía hay preguntas que yo no he abordado. Por ejemplo, más preguntas. ¿Cómo escoger cuál campo misionero? ¿Vamos a enviar a un hermano o hermana a otra parte de Panamá, otro país? O si es otro país, ¿cuál país? Vamos a otra pregunta. ¿Cómo manejar las logísticas
de dar ofrendas. Ok, queremos dar una ofrenda a este misionero. ¿Cómo? Él tiene una cuenta bancaria, efectivo, a través de una agencia. Hay muchas preguntas. ¿Cómo vamos a cumplir esta obra misionera? Hay logísticas. ¿Cuál es el rol de una agencia en la obra misionera? Pero también hay preguntas personales. ¿Cómo sé yo si tengo el llamado de ser misionero o no? ¿Cómo puedo prepararme para ser misionero? ¿Y cómo debo buscar el apoyo para ir como misionero? Como digo, hay muchas preguntas, hermanos. Y todas son preguntas importantes. Y mi deseo es que yo espero que ustedes sigan conversando sobre la obra misionera y cuál es su responsabilidad en la obra misionera. Lo que yo he tratado de cumplir hoy es presentarles una introducción a una base bíblica del rol de la iglesia local en la obra misionera. Y otra vez, las misiones es la tarea organizada de hacer discípulos de Cristo de todas las naciones. Es el deber de cada iglesia local. La obra misionera es una colaboración entre la iglesia local, entre el misionero y, más importante, entre Dios. La iglesia, el misionero y Dios. Es como somos un equipo trabajando juntos para la gloria de Dios, trabajando para hacer discípulos de todas las naciones. Es una participación en el Evangelio. Que Dios bendiga nuestro compromiso con la obra misionera para la gloria de Él y para nuestro gozo. Oremos. Dios, gracias por tu palabra, gracias por tus propósitos.